Muy buenas, en esta ocasión vamos a ver general de ultrasonido y aclaro que esta es la parte 2. Sí señalo que es muy importante para empezar a estudiar esa parte 2 que es estudiar la parte 1. De otra manera, ciertos conceptos como el concepto de frecuencia, de onda, amplitud, no los van a comprender muy bien en esta parte. ¿Por qué? Porque ya se han introducido en la primera parte. En esta parte los vamos a necesitar. Entonces, sí recomiendo enfáticamente haber estudiado primeramente la parte 1 de este material. Entonces, muy bien, vamos a comenzar y ahora sí vamos a hablar un poquito más del equipo, obviamente hablando de los principales elementos que vemos nosotros. Lo que vemos aquí nosotros es el transductor, este pequeño aparatito muy típico que ustedes han identificado en un estudio de sonido. Y ese traductor resulta que es responsable de tanto emitir el sonido como registrar el sonido en las ondas eco. Si identificamos los principales elementos de este aparatito, de este traductor, vamos a identificar lo siguiente. Lo primero es que hay una capa de contacto. En esta capa de contacto es un material con una densidad muy cercana a la del tejido humano para evitar de que el sonido tenga lo que se conoce como eco o reverberación cuando salga del introductor y llegue directamente a lo que es la superficie del paciente. Entonces, para eso se evita eso y se logra gracias a que esta capa de contacto, que es la que toca con la piel, tiene una densidad muy cercana a lo que es la densidad del cuerpo humano, que es la densidad precisamente del tejido suave. Lo siguiente está el material piezoeléctrico, que este material es precisamente donde se crea el sonido y se empieza a registrar el sonido. Este material piezoeléctrico, vamos a ver después que el piezoeléctrico aquí es a través donde se detecta y se crea lo que es el sonido. Tenemos un material amortiguador y este material amortiguador está ahí porque este material piezoeléctrico, para empezar a crear sonido y para empezar a registrar sonido, empieza a vibrar. Entonces estas vibraciones son amortiguadas por este material para evitar de que este material sufra daños y por supuesto evitar de que el equipo también sufra daños. Tenemos un absorbente acústico que básicamente su uso es evitar de que haya sonido eco, por decirlo así, cuando se está creando y registrando sonido. ¿Por qué? Porque puede que tal vez haya una parte del sonido, por ejemplo, el sonido eco que se registra en el paciente, puede que tal vez haya una parte que pase el material piezoeléctrico, pase el material motivador, entonces, ¿qué pasa? Si llega a la última carcasa, puede haber una onda de eco y esto puede alterar la medición. Entonces, se crea lo que es un absorbente acústico para absorber ese tipo de material y, perdón, para absorber ese tipo de sonido y también para reducir lo que es un sonido externo que puede afectar lo que es el estudio. Está también lo que es un vintraje, bueno, el vintraje metálico que protege todos los componentes internos, la carcasa de plástico. Tenemos lo que es un cable de suministro de voltaje, que precisamente eh, lo que hace es crear una variación de voltaje para que el sonido pueda ser creado. Vamos a ver después, más adelante, después cómo es el sonido creado. Tenemos el hecho de que este aparato es un transmisor y receptor de electricidad. ¿Por qué? Porque se transmite electricidad hacia el aparato para formar sonido y el aparato emite electricidad hacia el equipo, que son señales eléctricas con las cuales se va a formar la imagen. Perfecto, ya viendo la función de estos principales elementos, quiero que hablemos un poco de lo que es el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico sí lo vamos a conocer y resulta que el sonido es creado de la siguiente manera. Este alambrito de aquí suministra suministra voltaje a lo que es este material piezoeléctrico. Entonces, ese voltaje lo que crea es una diferencia, bueno, ese voltaje suministrado crea una diferencia de voltaje y esto ocasiona de que en el material piezoeléctrico hay un cambio en la estructura molecular. ¿Qué significa esto? Muy bien, voy a dar un zoom, voy a dar un aumento. Pasa lo siguiente. Fíjense bien de que ese voltaje suministrado lo que crea es una diferencia de voltaje entre carga positiva y carga negativa hacia lo que es el material.
esta diferencia de voltaje crea un cambio en la estructura molecular. Entonces, cuando se sufre un cambio en la estructura molecular, ese material inmediatamente se comprime. Luego, ingeniosamente, el equipo cambia la distribución de esa diferencia de voltaje. Entonces, en vez de dar una polaridad positiva hacia este lado, el equipo empieza a dar una polaridad negativa. ¿Y qué ocasiona esto? Que otra vez el material piezoeléctrico sufra lo que es un cambio en la estructura molecular, y ese nuevo cambio en la estructura molecular crea una expansión de ese material. Entonces, este proceso se vuelve a repetir. Luego se cambia la polaridad de esa diferencia de voltaje ahora hacia una polaridad positiva de este lado, y vuelve nuevamente el material a crear lo que es una compresión. Entonces, esas diferencias de compresión y descompresión lo que hace es que el material empieza a vibrar. Entonces, el material, como se está comprimiendo y descomprimiendo, empieza a vibrar. Esas vibraciones causan lo que es el sonido. Ahora, la frecuencia de ese sonido que se crea va a depender de qué tanto espesor tenga ese material. Y no, fíjese que no solo la frecuencia, sino que también lo que es la amplitud. Voy a señalar esto aquí. Tanto la amplitud y la frecuencia del sonido creado por el transductor dependerán del espesor del material piezoeléctrico. Entonces, fíjense bien aquí. Tenemos un material piezoeléctrico, tenemos dos materiales piezoeléctricos de distinto espesor, uno de mayor espesor y otro de menor espesor. Ambos, lo que nos indica la figura es que están vibrando y están produciendo sonido. ¿Qué sucede? Como un material es más grueso que otro, se está produciendo sonido de diferente amplitud y de diferente frecuencia. Fíjense bien aquí, pasa lo siguiente. Si el material piezoeléctrico es más grueso, se crea un sonido de menor frecuencia, pero de mayor amplitud. Entonces, si aquí vamos a poner mayor grosor del material piezoeléctrico, crea mayor amplitud en la onda sonora, en el sonido, y menor frecuencia. Esto sucede. Y menor frecuencia. Ahora, eso es lo que ocasiona. Sucede también de que si el material es más delgado, este material va a estar creando una onda de sonido con mayor frecuencia, pero menor amplitud. Entonces, vamos a señalar también aquí esto. Menor grosor del material piezoeléctrico crea una onda de sonido de mayor frecuencia, pero menor amplitud. Entonces, fíjense bien aquí. Eso es lo que sucede. Ahora, tanto la frecuencia como la amplitud tienen una relación directa en el tipo de calidad de imagen. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero de adelanto tienen relación directa con lo que es el contraste de la imagen y con la resolución espacial. Me adelanto en eso, lo vamos a ver más detalle y vamos a ver en qué medida estos valores afectan, estos factores afectan, pero ya les digo, entonces, hay una correlación entonces entre lo que es el espesor de este material y lo que es la característica de la onda sonora. Si la onda sonora va a tener bastante amplitud o poca amplitud, alta frecuencia o baja frecuencia. Entonces, esto va a tener una correlación directa. Ahora, perfecto, voy a borrar todo esto.
Ahora, ya hablando un poquito de cómo se crea el sonido, veamos cómo se registra. Y resulta que el sonido se registra, o sea, estamos hablando del sonido ahora que viene del paciente. Ya sabemos muy bien que este sonido que viene del paciente se crea gracias a que una parte del sonido creado por el transductor viene y rebota en las distintas superficies de los tejidos dentro del paciente. Entonces, este rebote es una onda de eco que llega al transductor y esta onda de eco es registrada por el transductor. Ahora, ¿de qué manera se va a registrar este sonido? Bueno, se va a registrar de una manera muy similar a cómo se crea el sonido. Resulta que el sonido, como sabemos muy bien de que la onda sonora está compuesto por valores máximos y mínimos de amplitud, es decir, valores máximos valores máximos de presión sonora, de presión y mínimos de presión, eso lo vemos, eso es lo que significa los valores, los picos. Los picos físicamente, lo que conocemos como amplitud, pero ya físicamente, no un concepto más matemático, sino que físicamente lo que representan eh, son valores de máxima y mínima presión. Entonces, resulta que cuando la parte del sonido, cuando el material interactúa con la parte máxima presión de la onda sonora, esto crea una compresión. Lo que sucede, como sabemos muy bien de que el sonido tiene una parte de mínima presión, entonces el material se descomprime. Entonces el material empieza por un proceso de compresión y descompresión de acuerdo a qué región de la onda sonora está atravesando. Si está atravesando por una parte de bastante presión del sonido, entonces el material se comprime. Si está pasando por una parte de poca presión del sonido, entonces el material se descomprime. Entonces, esta compresión y descompresión del material crea un cambio en la estructura molecular del material. Este cambio en la estructura molecular crea lo que se conoce como una alteración de la carga interna del material. Entonces, esta alteración de la carga interna crea una diferencia de voltaje dentro del material que es registrada que es registrada por el equipo y enviada como señales eléctricas para formar la imagen. Entonces, es así como se registra lo que es el sonido. Ahora, habíamos hablado del tipo de espesor, de lo que es material piezoeléctrico y el tipo de ondas sonoras que se forman. Aquí lo vamos a ver más a detalle y fíjense bien lo siguiente. Ese material característico, ese material piezoeléctrico, el espesor de ese material piezoeléctrico, le dijimos que va a tener una correlación directa con la frecuencia de la onda sonora. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos clasificar lo que es el transductor por el tipo de frecuencias que emite. Entonces, fíjense bien aquí, vamos a señalar dos tipos de transductores por el valor de frecuencia. Transductores que emiten una baja frecuencia y transductores que emiten una alta frecuencia. ¿Qué sucede con esto? Sucede lo siguiente. Esto ya lo había dicho anteriormente, pero aquí estamos con más detalle. Sucede que el transductor de baja frecuencia va a emitir una sonora. Observen bien, va a emitir un pulso de onda, lo vamos a conocer más como, se conoce más como un pulso. En esta parte aquí, en esta parte cuando está emitiendo el sonido, emite un pulso de sonido y este pulso de sonido va a tener una amplitud relativamente mayor. Observen bien los valores de amplitud. Observen también de que el valor de amplitud que emite que se emite, es decir, del sonido que se emite, no es igual, completamente igual, sino que son diferentes valores de amplitud que va a emitir el sonido, que va a emitir el traductor. Entonces, obtenemos bien. El traductor emite un pulso de sonido con una alta frecuencia, luego con una frecuencia intermedia y con una menor frecuencia. Lo mismo sucede con el traductor de frecuencia alta, solo que observen de que el rango de amplitud no es tan alto como el de frecuencia baja. Esto, por supuesto, nos va a afectar en el tipo de calidad de imagen. Observen muy bien de que el traductor de alta frecuencia va a emitir un pulso de sonido con una menor amplitud. Pero siempre, claro,
ustedes pueden ver que hay variaciones de amplitud de ese pulso de sonido. Aquí tenemos una parte del pulso de sonido que tiene mayor amplitud y aquí vemos una parte del sonido que tiene menor amplitud. Notemos también lo siguiente, lo que son los ciclos. Los ciclos, básicamente, por decirlo así, lo vamos a identificar como la cantidad de veces que se va repitiendo la longitud de onda. Nosotros sabemos muy bien de que la longitud de onda, si lo queremos ver en un término más práctico, va a ser la distancia que hay entre dos puntos de la onda donde se repite. Entonces, aquí en este caso podemos ver, por ejemplo, la amplitud, la longitud de onda. Aquí en estos valores donde podemos identificar que la onda tiene lo que es un valor cero, es decir, no tiene ni una máxima ni mínima de presión. Entonces, podemos identificar esta longitud como una longitud de onda. Observen muy bien de que la cantidad de ciclos que emitir ese traductor van a ser varios. Podemos ver aquí, por ejemplo, que ese traductor emite un pulso de sonido de 3 ciclos. ¿Qué significa esto? Que básicamente la onda se está repitiendo 3 veces, obviamente solo que vemos aquí en diferentes amplitudes. Entonces, esto es lo que significa ciclo. Un ciclo es, por ejemplo, sería 2 ciclos serían esta parte de aquí, y 3 ciclos serían toda esta parte de aquí. Entonces, observen bien de que en 3 ciclos la onda se repite 3 veces. Observen bien de que también sucede lo mismo con el transductor de baja frecuencia. También se emiten varios ciclos. En este caso son 2 ciclos. Pero se puede configurar obviamente para que el transductor emita más cantidad de ciclos. Y esta cantidad de ciclos también va a tener una relación directa con lo que es la calidad de imagen, particularmente con la frecuencia, con la resolución espacial. Particularmente con la resolución espacial. También notemos que si el traductor emite una onda sonido de frecuencia baja, la longitud de onda va a ser mayor. Obviamente esto ya lo sabemos muy bien por los fundamentos que vimos en la primera parte, de que a menor frecuencia, mayor longitud de onda, y a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Sucede aquí lo podemos identificar. También veamos, aquí en esta parte ya con el traductor de alta frecuencia, que el traductor de alta frecuencia va a emitir una onda de sonido de menor longitud de onda. Entonces nosotros podemos ver diferencia en la longitud de onda de sonido que emiten estos traductores de diferentes frecuencias. Algo a señalar también de que en ultrasonido, los sonidos, la cantidad de ciclos puede ir de 2 a 4 ciclos. Aquí vemos un pulso de 3 ciclos y un pulso de 2 ciclos, pero también puede hacer un pulso de 4 ciclos. Y como les dije, esa cantidad de ciclos va a tener una relación directa con la imagen. Vamos a ver después en qué parte. Ahora, ya habiendo visto algunas particulares de cómo se emite el sonido y del tipo de sonido, tipo de ondas de sonido que emiten los transductores de cierta frecuencia, quiero que veamos ahorita qué implicaciones tiene eso en la calidad de imagen. Resulta que transductores que emiten diferentes frecuencias van a tener una relación directa con la resolución espacial de la imagen. Y observemos bien aquí. Aquí tenemos 3 imágenes distintas. Son tomadas con un objeto muy especial que nos permite ver el grado de resolución espacial que va a tener la imagen ante distintos tipos de frecuencias con que se están trabajando. Aquí nosotros podemos ver cómo hay mayor difuminación del objeto cuando se está empleando diferentes valores de frecuencia. Vemos bien aquí, mayor difuminación cuando se emplea una frecuencia baja. Menor difuminación del objeto cuando se emplea una frecuencia un poco más alta, y muy poca difuminación del objeto cuando se emplea una frecuencia mucho más alta. ¿Qué significa esto? Vamos a relacionar ese grado de difuminación con un grado de borrosidad de imagen. Entonces, ¿qué nos va a indicar esto? Que a mayor frecuencia hay mayor resolución, es decir, mejor resolución espacial. ¿Se muy bien? Estoy diciendo resolución espacial. Entonces, vamos a establecer esta correlación. Mayor frecuencia emitida por el transductor
mejor resolución espacial. ¿Por qué? Esto lo vemos bien claro aquí. Observemos bien de que hay menos grado de, por así decir, difuminación de este objeto cuando la frecuencia empleada es mucho mayor. Es más, hay menos grado de difuminación y entonces el objeto se representa mejor. Entonces, podemos tener esa relación entre lo que es la frecuencia emitida por el transductor y lo que es la resolución espacial. Excelente. Entonces vamos ahora con lo siguiente. Si yo quiero hablar de resolución espacial, tengo que tener cuidado porque este tipo de estudios emite un haz muy especial. ¿A qué me refiero a esto yo? El tipo de imagen que yo voy a tener va a ser muy característica, muy especial en esta modalidad. Resulta que si yo quiero hablar de resolución espacial, tengo que referirme a dos términos. Me tengo que referir a resolución axial y a resolución lateral, que ambos están muy correlacionados con la resolución espacial. Entonces, quiero que no nos confundamos en esto. Vamos a ver, vamos a ver ahorita qué es eso, pero sí quiero señalar esto. Buena resolución espacial significa buena resolución axial y lateral. Esto es perfectamente una buena correlación y vamos a ver después por qué. Ahorita lo que quiero que veamos es qué es eso de resolución axial y resolución lateral. Resulta que el sonido es variante, es decir, la onda de sonido, el haz, mejor dicho, de sonido que emite el traductor es variante, toda la imagen. Lo que quiero aquí que identifiquemos es esto. Cuando yo hablo de resolución axial, yo lo que me refiero es al grado de separación entre dos objetos representados en imagen. ¿Qué significa esto? Que si una imagen tiene un buen grado de resolución axial, dos objetos, uno por encima del otro, van a poder ser representados con mejor detalle. También sucede lo que es la resolución lateral. La resolución lateral lo que indica es la distancia que van a haber entre dos objetos, uno al lado del otro. Observen muy bien que aquí dije uno encima del otro, ahora va a ser uno al lado del otro. ¿Qué significa esto? Que si la imagen tiene buena resolución lateral, los objetos a lo largo van a poder ser bien representados. Entonces vamos a establecer aquí esto. Voy a señalar lo siguiente. Buena resolución axial equivale a tener objetos con buen detalle y fíjense bien aquí que yo dije uno por encima del otro, pero si quiero hacer también, si quiero dar un concepto más general, lo voy a decir lo siguiente: a lo largo del haz. Esto lo voy a indicar así, del sonido. Y cuando hablo yo de buena resolución lateral, lo que me voy a referir es a tener objetos bien representados o con buen detalle a lo ancho del haz del sonido. Esto es lo que me indica. Entonces, eventualmente, obviamente, el tipo de definición, o sea, para llegar a esta conclusión, hay que pensar un poquito de qué no quiere decir eso, objetos uno encima del otro. Y es lo que, o objetos uno al lado del otro. Y es lo que termina significando. Este concepto es que ustedes van a hallar, este concepto que están aquí, ustedes usualmente van a hallar
en lo que son distintas fuentes de Internet, pero saber interpretarlo ya es algo distinto. Entonces, fíjense muy bien, recalcando, si nosotros vemos la definición de resolución axial, vamos a ver qué es el grado de extensión entre dos objetos, uno encima del otro. Más específico, a lo largo del haz. Si yo quiero ver las consecuencias de eso en la imagen, lo que va a significar es que una imagen con una muy buena resolución axial va a significar objetos muy bien detallados a lo largo del haz de sonido. Ahora también veamos aquí, resolución lateral. Es el grado de distinción entre los objetos, uno al lado del otro. Esta es la definición que lo da. Pero si yo quiero saber muy bien eso, cómo se va a observar en la imagen, lo que va a significar es tener objetos con un buen detalle a lo ancho del haz. Perfecto. Entonces, vamos a tener esto y lo vamos a tener presente. Vamos a tener este concepto presente. Entonces, voy a borrar esto y voy a ir a la siguiente diapositiva, a la siguiente presentación. Ahora, quiero que miremos al detalle lo que es la distancia axial mínima. Esta distancia axial mínima, básicamente lo que nos dice es lo siguiente. ¿Cuánto será? Lo que nos dice es cuánto será el objeto. ¿Cuánto será, mejor dicho, cuánto será la distancia mínima observada a lo largo del haz? Ok, esto es lo que nos dice. Entonces, ¿cuánto será la distancia mínima observada a lo largo del haz? Fíjense bien aquí que es un concepto muy similar a lo que es el tamaño píxel, solo que esto es un concepto meramente aplicado a lo que es el largo del haz, es decir, la imagen que nosotros observamos, pero a lo largo. Entonces, ¿de qué va a depender esta distancia axial mínima? Observen muy bien, aquí hay una ecuación que nos indica cómo obtenerla. Tenemos que la distancia axial mínima es igual al número de ciclos por longitud de onda entre 2. ¿A qué me refiero esto cuando digo número de ciclos? Si retomamos aquí una diapositiva más arriba, lo que vamos a ver, perdón, me pasé, es esta de aquí. Observemos muy bien aquí que el transductor emite un pulso con distintos ciclos. Observen bien aquí, cada ciclo es la cantidad de veces que se vuelve a repetir la onda. Es decir, si vemos nosotros que la onda de sonido se repite 3 veces, significa que tiene 3 ciclos. Si vemos que la onda de sonido se repite 2 veces, significa que tiene 2 ciclos. Entonces, el transductor emite distintos ciclos. Puede emitir de 2 a 4 ciclos. Esto depende del tipo de calidad de imagen que queramos tener. Ya vamos a ver por qué. Y entonces está el hecho, está lo siguiente. La estancia axial mínima, entonces va a depender del número de ciclos y la longitud de onda. Ahora, obviamente, ya en un caso, ya en casos prácticos, donde uno esté en un ambiente ya crítico, uno no se va a poner a estar calculando la longitud de onda que emite el transductor. Obviamente que no. Lo que nos conlleva entonces que podamos tener que representar esta ecuación ya en términos de la frecuencia, que la frecuencia obviamente ya esa información nos la da el equipo. Entonces, si yo realizo la siguiente relación, longitud de onda igual a velocidad de sonido entre frecuencia, y ya sé por qué es esa relación, porque lo vimos en la primera parte, entonces puedo expresar esta ecuación de aquí ya en términos de la frecuencia. Y lo que tenemos aquí ahora es que la distancia mínima es igual al número de ciclos por velocidad de sonido entre 2 por frecuencia. Ahora, ¿qué va a ser esa velocidad de sonido? Es decir, ¿qué valor va a ser? Esto va a ser precisamente lo que es la velocidad de sonido en el tejido suave. Velocidad de sonido
en tejido suave. Esto es lo que va a significar. Por supuesto, esto es un valor ya ampliamente conocido, un valor que se puede computar fácilmente. Yo les comparto aquí este valor, 1540 metros por segundo. Este es un valor brindado precisamente por lo que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es este valor. Estos son valores que se obtienen directamente en condiciones de laboratorio. Aquí se los muestro para que nos pueda servir para nuestro estudio. Sí, ustedes a veces pueden ver que este valor puede cambiar. Algunos autores ponen 1550, otros autores inclusive hasta 1500. Esto realmente puede inclusive variar con respecto al autor, pero lo que yo les muestro aquí es una cifra más confiable por el tipo de fuente donde lo estoy sacando. Y la frecuencia. Obviamente esta frecuencia es la información que nota el equipo. Entonces frecuencia que emite el transductor. Frecuencia del transductor. Esto obviamente lo sabemos muy bien. Ahora, quiero que hagamos, antes de hacer un análisis más profundo de esta ecuación, ya saben ustedes cómo es la clase, que analizamos bastantes cosas y analizamos cómo altera esos factores. Quiero que hagamos un ejercicio fácil, simple, y nos pregunta, ¿cuánto es la distancia axial mínima por una imagen de ultrasonido cuyo transductor emita ondas sonoras de 3 ciclos a 5 MHz? Entonces, emite 3 ciclos y trabaja con 5 MHz. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es expresar 5 MHz en términos de Hz. Ya sabemos de que un MHz es igual a 1 por 10 a la 6 Hz. Simplemente los expreso en términos de Hz. Y sucede lo siguiente, que Hz es, si lo quiero ver ya en términos de unidades, lo que significa son segundos inversos. Esto es ya una terminología más física, entonces estos segundos inversos los vamos a añadir directamente a la ecuación y los vamos a añadir por Hz, respetando ciertas reglas de unidades que se manejan en física. Entonces, simplemente para respetar ciertas reglas. Entonces, vamos a emplear estos datos de la ecuación. Entonces, vamos a tener 3, que son 3 ciclos por 1540 segundos, que es la velocidad del sonido en el tejido suave. Este dato siempre lo vamos a emplear. Dicen aquí que yo no estoy dando ese dato. Realmente este dato lo vamos a manejar básicamente rápido porque ya hemos por entendido que este dato es el que vamos a aplicar siempre que nos dé este tipo de ejemplos. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 2 por 5 por 10 a la 6. Este resultado, y aquí tengan mucho cuidado, yo quiero que pongan el resultado por lo menos en 6 cifras, por lo menos en esta situación. Yo sé que les había dicho anteriormente que utilizan 2 cifras significativas, pero es por el tipo de ejercicios que realizamos. Aquí necesitamos más precisión en el resultado, entonces les pido por favor utilizar al menos 6 cifras significativas. Vamos a utilizar esto. Vamos a emplear 6 cifras significativas primeramente. Y ahora voy a convertir esto a centímetros, porque el resultado me lo da en metros. Lo voy a convertir en centímetros, lo único que hago es multiplicarlo por 100. Ahora tengo 0.462. Obviamente, este va a ser el resultado que me va a dar ahora. Y lo que hago para ya tener una cifra más, por decirlo así, estética, lo voy a pasar esta cantidad a los milímetros y ahora tengo 0.462 milímetros. Lo único que tengo que hacer es multiplicar por 10. ¿Qué significa esto? Entonces, esto, si lo interpreto, es lo que me va a decir menor distancia visible a lo largo de mi imagen. Eso es lo que me va a indicar, es decir, la menor distancia posible observar en la imagen. Eso es lo que me va a indicar. Perfecto. Ahora, si ya quiero que hagamos un análisis, ya teniendo por entendido que son, ya teniendo por entendido este ejemplo. Entonces quiero que retomemos a la diapositiva anterior, este slide anterior, y analicemos. Observen muy bien, distancia axial mínima. ¿Qué necesito yo para que la distancia axial mínima sea menor? Cuando recalco eso, es porque quiero que enfaticemos que a menor
a menor, distancia axial mínima, mejor detalle. O mejor dicho, mejor detalle. O resolución espacial, también lo podemos conocer así, mejor detalle a lo largo de la imagen. Ok, entonces, fíjense bien en esto, que los factores que van a influir en esto son ciclos y frecuencia. La velocidad de sonido es una constante. Entonces, obviamente este valor no va a cambiar, pero sí influye lo que son los ciclos y la frecuencia que emite el sonido. La frecuencia que emite el traductor. Entonces, observen muy bien aquí. Si los ciclos aumentan, aumentar la distancia. ¿Qué significa esto? Que va a disminuir el detalle, si aumentan los ciclos. Si, por el contrario, nosotros vemos aquí que aumenta la frecuencia, disminuye la distancia mínima. ¿Qué significa esto? Mejor detalle. Entonces, vamos a concluir lo siguiente. Mayor cantidad de ciclos que emite el transductor, mayor distancia. Mayor valor, aquí lo vamos a poner, de la distancia axial mínima. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo empleo en un estudio una mayor cantidad de ciclos, si yo configuro así el transductor, esto va a ocasionar una disminución en lo que es el nivel de detalle de la imagen a lo largo de la imagen. Lo siguiente que quiero que tomemos en cuenta es el valor de la frecuencia. Observen bien. Si el valor de la frecuencia es más alta, este valor va a disminuir porque son relaciones inversamente proporcionales. Caso contrario que sucedía con ciclos, si los ciclos aumentaban, la distancia se aumentaba porque era proporcional. Aquí hay una relación inversamente proporcional. ¿Qué nos va a indicar esto? Mayor frecuencia emitida, o mejor, mayor frecuencia del transductor, significa menor valor de la distancia axial mínima. Esto es lo que nos va a indicar. Entonces, ¿qué significa esto? Yo empleo un transductor con mayor frecuencia, va a dar un menor valor de la distancia axial mínima y, por tanto, voy a saber de que la imagen va a tener mejor detalle a lo largo de la imagen. Es decir, que la imagen va a estar más detallada a lo largo. Observen muy bien esa relación. Esto quiere decir de que la frecuencia, mientras más alta sea, más detalle me va a estar dando en la imagen a lo largo. Y vamos a ver de que también sucede a lo ancho. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Entonces, esta relación que yo quiero que comprendamos. Ahora, por supuesto, esto no significa de que, por ejemplo, yo siempre tenga que emplear pocos ciclos para obtener una distancia mínima. Esto no siempre sucede así porque es que también los ciclos me pueden afectar en la calidad de imagen, me puede disminuir lo que es el contraste, vamos a ver por qué. Pero sí tengamos en cuenta esto, que mayor cantidad de ciclos, mayor valor de la extensión mínima y, por tanto, menor detalle en la imagen. Mayor frecuencia empleada, menor valor de la extensión mínima y, por tanto, mejor detalle en la imagen. Entonces, teniendo claro esto, podemos avanzar a la siguiente presentación. Ok, ahora quiero que hablemos un poco más de la resolución lateral. Ahora, para hablar de la resolución lateral y saber exactamente cuánto es el nivel de detalle a lo largo, a lo ancho del haz, hay que saber lo siguiente. No en todas las regiones de la imagen se produce el mismo nivel de detalle a lo ancho. ¿Qué significa esto? Que hay regiones que están más detalladas. Hay regiones de DAS que van a ser más detalladas que otras.
Esta imagen nos da una muy buena referencia de cómo es eso. Fíjense muy bien aquí, que van a haber regiones de LAS que se van a estar más estrechas que otras. Esto particularmente sucede a una determinada profundidad. Y entonces, en esa profundidad donde el LAS sea mucho más estrecho, es donde se va a producir la mayor resolución lateral. Entonces, observemos bien aquí. La resolución lateral, la mayor resolución lateral se produce en lo que se conoce una región como región focal o punto focal, se le puede conocer así también, es donde se produce la mayor resolución lateral. Esto es al contrario de lo que es la resolución axial, que teníamos una muy buena resolución axial a toda la imagen. Aquí nos sucede lo siguiente. Solo es una pequeña región donde vamos a tener un buen nivel de detalle en la resolución lateral. Y esto particularmente sucede en la región focal. Entonces sucede que esa región focal, mientras más angosta, mientras más reducida sea, va a producir mayor resolución de la imagen. Si esa región focal tiene que ser más grandecita, va a producir menor resolución en la imagen. Ahora, esto nosotros lo podemos ver un poquito más a detalle en lo siguiente. Bueno, antes de ir a eso, quiero que también veamos esta referencia. Sucede también de que esa región focal ocurre a cierta distancia con respecto al transductor. Y esa distancia con respecto al transductor va a variar dependiendo del tipo de frecuencia que emite el transductor. Entonces observemos bien aquí. Un transductor de una frecuencia alta va a tener una mayor distancia con respecto a lo que es el punto focal o región focal. Lo podemos conocer así, no se confunda porque aquí lo tengo como región focal, también se lo puede conocer como punto focal. Como está aquí. Si se emplea un transductor de menor frecuencia, lo que vamos a tener es una menor distancia al punto focal. Entonces observen bien, esta distancia, saber la distancia del punto focal, es muy importante porque entonces así yo puedo hacer un estimado de cómo modificar yo esa distancia para obtener una resolución lateral óptima a cierta profundidad. Entonces, observen bien lo siguiente. Observen muy bien eso. Ahora, esta imagen hace una clara referencia a lo que yo les he mencionado, de que no en toda la parte de las, lo cual se traduce en toda la imagen, vamos a obtener el mismo nivel de detalle de resolución lateral. Observemos bien aquí. Voy a darle un momento de imagen. Estos puntos que ven aquí es una clara referencia que nos indica cómo se va perdiendo la resolución lateral de la imagen. Y si ven que estos puntos son de un objeto especial que aplicamos nosotros para hacer un análisis de imagen, estos objetos representan un material de alta densidad. Entonces, aquí se ven representados. En el cuerpo, que está visualizando en la imagen, que es un fantoma, estos objetos es una distribución de puntos a lo largo de ese cuerpo. Aquí, nosotros vemos que esos puntos se ven distorsionados a medida se observa una mayor profundidad de la imagen. Es decir, a mayor medida, la imagen se aleja del traductor. Entonces, observemos bien aquí que el grado de resolución lateral aquí es mejor que a medida la imagen se va haciendo, a medida la imagen se va alejando del transductor. Este transductor, obviamente esta imagen está a cierta profundidad, entonces podemos representar aquí un valor, un punto de la imagen a una profundidad específica y otro valor y otra profundidad, una mayor profundidad. Entonces, observemos bien aquí de que la resolución lateral va a deteriorarse cuando a medida de que la imagen se va alejando más y más al transductor. Entonces, esto es una clara referencia a lo que sucede aquí. Ahora, obviamente va a haber un punto en el cual va a haber una mejor resolución lateral, que conocemos como el punto focal,
pero a medida el A se va alejando del punto focal, se va haciendo, esa distancia se va aumentando y a medida que se vaya aumentando esa distancia del as, se va a ir deteriorando lo que es la resolución lateral. Entonces, quiero que tomemos referencia a eso de que no en toda la región de la imagen vamos a tener el mismo nivel de resolución lateral. Ahora, sabiendo eso, quiero que nosotros sepamos primeramente lo que es la distancia al punto focal. Como nosotros tenemos la distancia al punto focal, lo vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a tomar lo que es la apertura entre 4 por la longitud de onda. ¿Qué es eso de apertura? Esa apertura, fíjense bien de que tiene una, en términos de ya de ultrasonido, tiene la misma referencia de lo que es colimación. La apertura es básicamente el diámetro de salida que se le permite al sonido salir. Es decir, el diámetro, por decirlo así, es una referencia de colimación. La apertura, tenemos bien aquí que puede ser de distintos tamaños y puede ser una apertura pequeña o una apertura mayor. Entonces, la distancia focal va a depender de la apertura, elevado al cuadrado entre 4 por la longitud de onda. Ahora, como ya sé muy bien de que la longitud de onda se puede expresar en términos de la frecuencia, a nosotros nos sirve más tener una cantidad en términos de frecuencia. Entonces vamos a tomar distancia del punto focal igual a apertura al cuadrado por frecuencia, entre 4 por velocidad del sonido. Esa es la nueva ecuación que nosotros vamos a tomar como referencia. Ahora en términos de la frecuencia. Muy bien. Y la velocidad del sonido que siempre vamos a tomarlo en nuestro ejemplo porque son ejemplos gringos a 1540 metros a segundos. Esa es la referencia. Entonces, podemos hacer rápidamente un ejercicio y después vamos a hacer un análisis. Observen bien, ¿cuánto es la distancia del punto focal? Si hay una apertura de 0.5 centímetros y se utiliza un traductor que emite una onda sonora de 5 MHz. Bueno, ya sabemos muy bien cuál es la velocidad de sonido. Ahora solo queda aplicar esta ecuación. Tenemos la apertura que nos da 0.5 milímetros y la frecuencia que sabemos muy bien que es 5 MHz por el cual se opera el equipo. Entonces, tomemos esos datos y lo primero que siempre vamos a hacer es convertir este valor de frecuencia a Hz. Convirtámoslo a Hz y luego a segundos inversos. Y tengamos cuidado en esto. Esos 0.5 centímetros pasémoslos a metros. ¿Por qué? Porque no puede estar aquí centímetros y aquí metros a segundo. No puede darse eso porque entonces el resultado va a salir mal. Tiene que estar todo en metros. Entonces, convirtamos esto a metros, nada más. Ahora, ingreso estos datos dentro de la calculadora y lo que me va a dar va a ser 0.0203 metros. Lo paso a centímetros y va a ser 0.03 centímetros. ¿Qué significa esto? Que a esta distancia se va a producir la mejor resolución lateral de la imagen. A esta profundidad, a esta distancia o esta profundidad, podemos llamarlo así, a esta profundidad en el paciente. Se producirá la mejor resolución lateral. Esto es lo que vamos a ver aquí. Entonces, obviamente, esto va a depender del tipo de apertura y de la frecuencia del haz y de la frecuencia del traductor. Entonces, eso es lo que nos va a indicar. Y por supuesto que ya sé yo que buena resolución lateral significa voy a retomar la imagen esta. Buena resolución lateral es esta. Porque solo observamos un punto sin borrosidad. Aquí observamos ya que se está perdiendo el nivel de detalle de ese punto. Entonces aquí esto significa mala resolución lateral. Entonces, esto me indica de que aquí en esta región es una región más cercana a lo que es el punto focal. Y aquí una región más alejada del punto focal. Ahora, vamos a retomar aquí el siguiente y vamos a hacer análisis. ¿Qué sucede cuando yo quiero dar una distancia? O mejor dicho, ¿qué sucede cuando yo quiero ubicar el punto focal a una diferente distancia? ¿Qué tendría que hacer? Observemos bien aquí y lo voy a conjeturar. Digamos de que
digamos que se quiere hacer un estudio de ultrasonido a mayor profundidad o a menor profundidad y que yo quiera optimizar la resolución lateral de esa imagen. ¿Qué tendría que yo hacer para ubicar la resolución lateral de esa imagen al órgano o a la región de interés que yo quiero estudiar? ¿Qué tendría que cambiar yo? Observemos bien aquí. Lo que tendría que cambiar es la apertura y la frecuencia. ¿En qué medida? Sucede lo siguiente. Si yo quiero una distancia del punto focal más cercana a la superficie, yo voy a reducir la apertura y la frecuencia. Si yo quiero una distancia del punto focal más alejada a la superficie, porque digamos que yo quiero estudiar cierta región a mayor profundidad, lo que yo voy a hacer es aumentar la apertura y aumentar la frecuencia del transductor. Eso es lo que observo aquí. ¿Por qué? Porque vemos de que son valores proporcionales. Mayor apertura, mayor distancia del punto focal. Mayor frecuencia, mayor distancia del punto focal. Y ya sabemos de que la asociación es una constante. Entonces, no nos complicamos en eso. Entonces, observemos bien aquí. Mayor apertura. Mayor distancia al punto focal. Entonces, mayor frecuencia. Mayor distancia al punto focal. Entonces, esto es particularmente útil si yo quisiera hacer un estudio a mayor profundidad, ubicar, alejar la distancia del punto focal. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un estudio a una región más a la superficie, más en la superficie del paciente, ¿qué tendría que hacer? Menor apertura conllevará a menor distancia al punto focal. Y reducir la frecuencia también. ¿Por qué? Porque menor frecuencia, menor distancia al punto focal. Entonces observamos bien aquí que hay una correlación. Ahora, perfecto. Dado por sentado esto, ahora sí ya podemos hablar un poco más del nivel de detalle de la resolución integral. Y ahora resulta que como nosotros vimos de que se puede obtener una distancia mínima axial, también nosotros podemos obtener una mínima distancia lateral. ¿Qué va a significar esto? Va a significar la cantidad o la distancia mínima observada en la imagen a lo largo de la imagen. La distancia mínima observada a lo largo de la imagen. Entonces, perdón, aquí recalco no es a lo largo, es a lo ancho. Es más, porque a lo largo era axial, a lo ancho es ya hablando de resolución lateral. Entonces, esto es lo que me indica. ¿Qué va a depender esa distancia lateral? Va a depender de la distancia focal por longitud de onda entre apertura. Obviamente ya sé que no quiero representar esto en términos de la longitud de onda, sino que en términos de la frecuencia. Si yo represento esto en términos de la frecuencia, ahora tengo distancia focal por velocidad de sonido entre apertura por frecuencia. Tengo ahora esta ecuación. Siempre recordando que la velocidad de sonido que voy a aplicar para este tipo de casos son 1540 metros por segundo. Entonces, muy bien, teniendo en cuenta ya esto, quiero que hagamos un ejercicio y que luego hagamos un poco de análisis. Ahora vamos a ejercicios. Bueno, son dos ejercicios para que veamos una situación. Veamos primero. Ok. ¿Cuánto es la distancia del punto focal si hay una apertura de 0.5 centímetros? Se utiliza un transductor que emite una onda sonora de 5 MHz. Entonces, se ve muy bien que este es el mismo ejemplo que vimos aquí. Es este mismo ejemplo. Este mismo ejemplo, solo que yo lo copio y pego en la siguiente presentación. En este slide. Entonces, simplemente lo copio y pego para que veamos lo siguiente.
para el ejemplo anterior, ¿cuánto es la distancia mínima? ¿Cuánto es la mínima distancia lateral? ¿Qué es lo que hago yo? Primero, voy a tomar lo que es la apertura. Tomo la apertura y la convierto a metros. Es lo primero. Está en centímetros y la convierto a metros. Tomo la frecuencia, que está en megahertz, y la paso a hertz, y es tomar 5 por 10 a la 6 segundos inverso. Tomo también lo que es la distancia de punto focal, porque es lo que necesito. Vimos aquí que necesito distancia, punto focal, apertura y frecuencia. Necesito estos valores. ¿Qué hago yo entonces? Pasar eso a lo que es centímetros. Perdón, paso a metros. Aquí, ok, fíjense bien aquí, me fijen algo. Vamos a ignorar ese C que está ahí. Hay un error ahí de dedo. Voy a tachar eso para que no se confunda. Entonces, simplemente lo voy a tachar. En vez de C, solo vean M. Ahí está. Entonces, que me indicar que es la distancia en metros. ¿Qué hago yo ahora? Tomo esos datos y los introdujo en su ecuación. Multiplico 0.0203, que es la distancia de punto focal, por 1140, que es la velocidad unidad entre G suave, entre 0.05, que es la apertura, por 5 por 10 a la 6, son los inversos. Esto me va a dar esta cantidad, 0.00125. Esto en metros, lo convierto a centímetros y ahora a milímetros. Esto, por supuesto, me va a dar la distancia mínima lateral. Ahora, ¿qué me va a indicar esto? Como les dije, menor distancia a lo ancho de las. Eso es lo que me indica. Menor distancia visible. Aquí voy a indicar visible. A lo ancho del haz. Perfecto. Entonces, es lo que me va a indicar la mínima distancia lateral. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis ahora. Y quiero que tomemos en cuenta esto. ¿Qué sucede cuando yo quiero mejorar la resolución a lo ancho del haz? ¿Qué sucede? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué parámetros tendría que modificar? Está muy bien. Distancia focal entre apertura y frecuencia. Nos vamos a fijar específicamente en algo, nos vamos a fijar específicamente en lo siguiente. En lo que podemos cambiar, dada la distancia focal. Simplemente nos vamos a fijar en la apertura y frecuencia, que es lo que se puede cambiar directamente en el equipo. Entonces, observemos bien que hay una relación inversamente proporcional de mínima distancia lateral con apertura y frecuencia. Entonces, observemos bien. ¿Qué significa? Menor apertura significa mayor mínima distancia lateral. Y también significa lo siguiente. También está lo siguiente. Menor frecuencia. Lo que conlleva a mayor mínima distancia lateral. Esto es lo que nos va a indicar. Entonces, observen también de que pasa lo siguiente. Si la frecuencia es alta, nos va a dar una menor mínima distancia lateral. Y si la apertura es mayor, nos va a dar una menor mínima distancia lateral. Entonces pasa el fenómeno contrario. Mayor apertura
Entonces nos va a indicar menor, mínima distancia lateral. Y lo voy a copiar aquí. Mayor frecuencia va a indicar menor mínima distancia lateral. Ahora, esto es lo que nos va a indicar. Ahora, eventualmente, esto nos va a... vamos a concluir ahora lo último. Ok, espero que se mire bien aquí. Bueno, espero que se mire aquí, que no se mire esta superposición de la palabra onda y distancia. Pero quiero que veamos lo siguiente. Recordemos lo siguiente. Mínima distancia lateral va a conllevar a un mayor nivel, a un mejor nivel de detalle de imagen. ¿Por qué? Porque así es como nosotros vemos la distancia, la resolución espacial. Mientras menor sea la distancia observada en algo, mejor resolución espacial va a tener. Entonces aquí sucede lo mismo. Menor mínima distancia lateral, mejor nivel de detalle. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo quiero obtener más nivel de detalle a lo ancho del haz, yo tengo que trabajar con una mayor frecuencia y tengo que trabajar también con una mayor apertura. Es lo que tengo que implementar en esto. Perfecto. Entonces, esto es la conclusión que podemos llegar. Muy bien, entonces para finalizar, solo señalo una bibliografía de donde se tomó todo este contenido. La primera bibliografía donde tomé el contenido es el manual de física para radiología del organismo de energía atómica, específicamente el capítulo 12 y capítulo 13, y la segunda fuente donde lo tomé es The Essential Physics of Medical Imaging, cuyo autor es el Buchberg. Lo tomé de la tercera edición específicamente y del capítulo 14. Entonces pueden consultar estas fuentes de cualquier momento para cualquier duda que tengan sobre el tema.